Bueno, nos reincorporamos. Solo informaros de una cosa de técnica, y es que Saskia va a hablar en inglés, aunque ella había medio preparado la charla en castellano, y habrá una traducción simultánea que muy amablemente ha preparado Joaquín Farinós. Tendremos un traductor, y entonces los que queráis la traducción al castellano necesitáis los auriculares. Tenéis que dejar el DNI o un documento que os identifique y cogerlo al auricular y os lo ponéis. Saskia hablará en inglés, pero ya veis que está escrito en castellano, en alguna parte. Y después tendremos, después de la charla de Saskia, recuperaremos también las ideas de José Manuel, ¿no? Es que me ha parecido tan interesante escucharlo en la voz de José Manuel, ¿no? Es decir, el fuego está aquí y tenemos que prepararnos para que esté aquí, no para intentar que no esté. Entonces esa idea la recuperaremos y tendremos una mesa redonda en la que van a participar, además de Artemi y yo como moderador, participará Ferran Dalmau y Marc Castellnou, y ellos, Consuelo Alfonso no va a poder venir, una cuestión personal. Consuelo Alfonso tenía que hablar del plan forestal valenciano, yo os introduciré alguna cosa, ¿no? Pero todo, vamos a suplir también eso con la presencia mañana de los alcaldes en la zona que visitemos, ¿no? Porque la voz de los pueblos, los ayuntamientos se escucha menos. Pero vamos a empezar. Os presento a Saskia Keesstra. Ella es investigadora en la Universidad de Wageningen, también asesora para Bruselas. Bruselas por fin se ha dado cuenta que los suelos son muy importantes en Europa y hay todo un plan para desarrollar investigación y de eso desarrollar a su vez políticas para la conservación de suelos, y ella está muy implicada en eso. Y también ella trabajó en temas de incendios forestales aquí en Israel. Ella es holandesa y en Holanda hay incendios, pues también hay, ¿eh? Y como hemos trabajado José Manuel Moreno antes, la tendencia es que donde va a cambiar realmente es en el centro de Europa, y lo cambiará por cuestiones climáticas y también por una cuestión de usos del suelo. Especialmente hay países en centro de Europa y en el este de Europa que hicieron repoblaciones con pinares enormes y con una continuidad terrible, y ahora con el cambio climático y con esas masas tan densas y el abandono también que está ocurriendo en esos países, esperamos una gran cantidad de incendios forestales. Entonces es que se dio cuenta que, viéndolo un poquito a veces desde fuera, más que metida en el tema de los incendios forestales, de que aquí hay muchos actores y cada uno a veces va por su cuenta y no atiende a las opiniones del resto, y al final hay que tener una gobernanza para poder gestionar estos problemas tan graves, ¿no? Entonces ella va a intentar explicaros cuál es la idea también desde la Unión Europea, y si todos queréis unir, ella está haciendo una lista ahora de correo electrónico, pronto habrá una página web. Es una iniciativa suya, no tiene soporte institucional de momento. Y bueno, son gente emprendedora y quien es emprendedor pues quiere hacer lo mejor para la sociedad. Así que adelante, Saskia, muchas gracias por venir tan lejos. Muchas gracias, Artemi, para la invitación. Me intento antes explicar todo en castellano, pero ahora tenemos un traductor y a mí es más fácil de hablar en inglés, pero los textos en el PowerPoint son la mayoría es en castellano, so puedes también leer todo. Okay, so I don't know. Is working or not working? Yes, sorry. Yes, sir. Okay. He's the guy who is translating, the traductor. Okay, so Artemi asked me to give a little bit of insight on what's happening in Brussels and how the European Union is making their policies at the moment related to environmental issues, and where the issue of forest fire is also implemented or not. So first of all, we have the Sustainable Development Goals. I suppose that most of you have heard about that. So we have 17 goals that are supposed to lead us to a sustainable society by 2030. It's quite soon, actually.
Then also we have the European Green Deal that was only, the previous Sustainable Development Goals were launched in 2015. The Green Deal only 2 years ago. And within the Green Deal, there are several ambitions that they have defined. So they have the the farm to fork strategy, which is meant to lead to a fair, healthy, and environmentally friendly food system. We have the preserving and restoring of ecosystem and biodiversity, the zero pollution ambition for a toxic-free environment, in the increase of the EU climate ambition by 2030 and 2050, because as you may have heard in the news, the European Union aims to be the first continent that is climate neutral by 2050. Then we also have affordable and, I don't remember what it was below, and affordable and accessible energy for all, and mobilizing the industry for a clean and circular economy, and building and renovating in an energy and resource efficient way. So then, but where are the forest fires in all these policies? There's one policy that is just there's different levels of policies. There's ambitions and there's strategies, and one of the strategies, the forest strategy, the new forest strategy that was only launched last year in 2021. There you find some issues on forest fire, but in all the other ones, in the Sustainable Development Goal, no one word about forest fire. And in all of the other strategies of the Green Deal, no one word about forest fire. Wow, it is, as also was very nicely explained already by the previous speaker, it's a very important issue. And with the climate change, you can see that the problems, or the issue, if it's a problem or not, we can debate about it, is coming north or south in the southern hemisphere. So the forest fire issue is getting more important all the time. And then there's another issue that was also already highlighted by the previous speaker, is that when you talk to citizens, then the majority, almost all of them, see forest fires as a negative issue, almost 100%. While if you talk to scientists that are working on this issue, they, by a large part, they say no, forest fire is not bad. It's part of nature, and it's supposed to be part of nature. We should not combat it as all the time. We should manage it. And this is also, you can read on the T-shirt that Artemi is wearing, that says that we need to understand the forest to be able to manage the fire. And not only, so it's already the word firefighter is in the terms, when you look at it from fire or managing fire in nature, is wrong. Maybe in a town, in a city, you can fight the fire because you don't want your house to be burnt. But the fire in nature, we should not fight, but manage. And this is a big difference. Then also we agree that fire is part of the erosion cycle. It's part of the geological cycle. And it is also part of farming. For 10,000 years, farmers have been using fire as a tool. And when this is done well, it doesn't need to be bad. It also is a factor in the formation of soils, especially in Mediterranean climates. So when we come back now, I would like to go a little bit to see how I think fire should be included in each one of these different strategy or ambitions of the Green Deal. So it should start with the farm to fork. So there we have again all the. So for the farm to fork strategy, one of the issues that is very important is that fire
is a tool for the farmers. But in areas where you have abandoned fields, this can actually be a threat. Because in the past, you used to have fields surrounding the villages that were protecting the villages from the fire that would come from the hill slopes, from the actual forests. And now, when the fields are abandoned, this is lost, and the forest fire can threaten the villages. Also, the fire can bring new nutrients to the soil. So it's a good tool for the farmers to use. But of course, we should avoid that this will go into nature and create a large forest fire. Then, to preserve and restore ecosystems and biodiversity. I think I don't need to repeat everything that the previous speaker already said. How important it is for many species of plant to have fire. There's a lot of species of plant that are adapted to fire. They cannot reproduce without fire. So they evolved also like twins in the past. So like for instance, the different species that you see in the pictures in this on this slide, you see that some of them, like this European palm, it needs fire because it is like a haircut to it. Because if it's not burnt, it starts to look very ruffled and not very pretty. Once it has been burnt, it again looks fresh after a few months. It has new leaves and looks fine. Then the contamination issue, so the zero pollution action. In this case, I could say that forest fire is actually something that is not cannot bring something good, because in the case of a forest fire, fluxes of sediment and fluxes of nutrients and fluxes of pollutants come into the water, into the waterways, into the reservoirs, and change because of this the chemical composition of the water, which sometimes can cause problems. So therefore, the zero pollution action should take into account that this issue may happen more often in the future. Then the climate action. Many people say, okay, if you have a forest fire, you put a lot of CO2 in the sky, in the air, which is true, but this is on the short term. When you look at the longer term, you could actually argue that forest fires are good for climate change, because when you burn a forest, you get a lot of charcoal, and the charcoal gets buried in the soil, and then the charcoal is very resistant to be degraded. So there is basically it is stored there, just like when you have the terra preta, which is a soil in the Amazons. There you can see this been there for thousands of years and is still preserved. So it's a way to capture CO2 from the sky and put it in the soil. Then the clean energy. We can see that biomass. If you manage a forest well, you can retrieve biomass from the forest and produce clean energy. Then also it is when you want to manage your forest to prevent large-scale fires, not to prevent fires at all, but to prevent large-scale fires, it is an opportunity for communities to create jobs, to create a new like a low-impact industry. Like last week, there was here, or when was it? A few days ago, there was a talk here by this gentleman that's sitting over there. You can go to talk to him. He's also in the picture here, together with myself. He's managing a forest in here in a little bit to the south in Valencia, near to a little village called Bicorp, where they are managing the forest using goats to make the forest less dense, to create less
biomass that can burn, which will make the forest less, there will be less risk for a large-scale forest fire. Then, actually, I already mentioned this issue of the constructing, of the way we can interact between urban areas and the areas where you can find wildfires. So the issue that there is in the past, there was a much more clear connection between people and the natural environment at large, but also between people and fire. And it would be good to get much more attention and awareness of the citizens of what fire is, that it's not only something to be afraid of, but it's part of the management of our landscapes. And therefore we need to find a balance between the good things of the old traditions and the new technologies. Then there's also a strategy to try to, an objective of the European Commission to, with the idea behind it that we are supposed to become more climate neutral by 2050, to rebuild within cities. Much more, not to reuse actual already used construction materials, and reusing wood for that is also one of the issues that is related to forests. Okay, so and therefore, one issue that we would do thought of that would be good to initiate, to make not only citizens, not only the people in Brussels, not only the people here at the administration, not only our other scientists, to make them more aware of the lack of attention to the issue of fire. And one thing that we think may help is this initiative that we thought of, which we named the Global Fire Partnership. So the objective of this, this is the only part that I did not translate. So this is only in English, sorry for that. So Artemi has a cost action, which is a European project to bring together scientists across Europe that are working on fire, but also not only to connect scientists, but also stakeholders that have any stake in fires. But this project ends next year, I think it's in October. So what do we do then after that? How are we going to prolong this family that we have built in this cost action? In addition to that, we also would like to expand this, what we set up in Fire Links to the rest of the world, with the objective to impact research and to impact policy. So the mission is defined as to contribute to prepare society, practitioners and scientists to the intensification and geographical spreading of wildfires under the impact of climate and land use change. And so we want to help to synthesize and synergize as well existing knowledge and enhance research on fire dynamics, fire risk management, fire effects on vegetation, fauna, soil and water, and socioeconomic, historical, geographical, political and perceptions and land management approaches. Then, so what, as I already said, what we want to do is to connect the scientific communities that have some relation with fire, or that we think as a fire research community think that these people should be aware of that fire is actually something that they should take into account. In different regions around the world, where the different practitioners, policymakers, and citizens all are more connected than they are now, with the objective to boost the emergence of new approaches in fire research, so that people are aware of what one another is doing, and others that are not doing any fire research are also aware of that.
to contribute to harmonizing the way that you measure fire-related things, monitor and model. And also to power synergetic collaborations between different research groups and raise awareness among policymakers, citizens and stakeholders. And then, of course, we would like to influence policy to take this along in the plans that they make for policies. Therefore, we want to contribute to facilitate, to make more fire resilient landscapes that are based on an integrated or maybe integral approach that includes all different issues that are related to the making the landscapes more resilient, such as biology, biochemistry, and physical geography, but also the socioeconomic elements, the historical elements, the geographical elements, the sociological perception and policy opportunities and constraints. So why are we not there where we would like to be? So the idea that we have is to make 5 working groups, which are actually the same ones as that are currently running in FireLinks. So one working group on fire dynamics, that is more like in fire and while the fire is occurring. One on fire and biota, one on fire and water, one on fire and soils, and one on fire and society. This is the same. So, and then we would also like to make regional groups across the globe. So we have a lot of ambitions because all of this still needs to be set up. And we need to have, and this is also my question here later on, to ask people that would like to contribute to this. So Europe will be relatively easy because we can build on top of the old FireLinks group. But then Oceania, so this would be Australia and New Zealand, where there's a lot of people working on wildfires, as you also saw in the map that was shown before, that you saw that there's a lot of wildfires occurring there every year. Then North America, South America, Asia, and Africa. So the official launch of the Global Fire Partnership will be held at the Fire in the Earth System conference that will be held in July next year in Granada. And other than that, we would like to meet every year at the Terra and Vision conference that will be done after the Fire in the Earth System conference. And if you would like to be linked to this partnership, then please send me an email and follow us on Twitter. You can do in any case. With that, I would like to thank you for your attention. Bueno, si no me veo. Abrimos ahora un turno de palabras que invito, José Manuel, podemos abrir un turno de palabras tanto para Saskia, si queréis preguntarle, como José Manuel, que antes nos hemos quedado a medias. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, ideas nuevas? Sí. ¿De qué maneras, bueno, aparte de, por ejemplo, usando el fuego para hacer los campos más fértiles, ¿de qué manera se puede aprovechar el uso del fuego? ¿De qué manera se puede usar el fuego para el uso humano, para sacarle provecho? How you can use the fire for humans. He's educated in the way that fire is always negative. I don't see any option that would be. Well, I try to explain that in my talk, of course, that it is that fire can be used for many issues, and when you would like to fight fire or manage fire
in a way that it is not going to have any negative consequences for humans, you need to use fire to fight it, to fight large-scale fires. This is what I tried to say first. Secondly, when you look at the ecology is, especially in the Mediterranean climate, the Mediterranean ecology, fire is part of that. You cannot just eliminate that, because then you're changing nature. So that is the second thing. Then, as of course, the agricultural sector has been using fire for millennia as a tool to find. And then the last thing that I also tried to explain was the issue of burying charcoal in the soil. That might actually be a good idea. But on the short scale, short time scale, of course, you put by a wildfire, you put a lot of CO2 in the air. I don't know whether that answers your question. But. Hay una pregunta allá al fondo. ¿Los dos? ¿Ah? Vale. Lleváis los micros, tenéis dos micros porque uno es para la grabación y otro es para la sala. No sé, ¿a cuál le hago más caso? No sé, esto ya es ser súper Madonna, ¿eh? Bueno, yo era una pregunta para Saskia, pero también para el ponente anterior, ¿no? Has dicho que tenéis en el proyecto Firelinks un grupo de trabajo dedicado a fuego y sociedad. ¿Nos puedes contar un poquito más en qué consiste esa parte, aunque sea brevemente? Porque realmente enlaza con las palabras finales, ¿no?, del ponente anterior, cuando hablaba de que a la población hay que acostumbrarla a convivir con el fuego, ¿no?, y lo tenemos que normalizar en cierto modo. Entonces, nada, era curiosidad por saber cuáles son esas líneas de trabajo que tenéis en el proyecto Firelinks. Artemi, sabes mejor que yo. Te contesto yo. Yo soy el coordinador de Firelinks. Ella lo ha introducido porque Firelinks termina después de 4 años y entonces todo lo que hemos creado caería en sacos rotos si no lo continuamos. Y entonces hemos ideado una serie de congresos. El primero se realizó aquí en Valencia el año pasado. Este año lo haremos en Granada y luego pues queremos que iremos a Turquía o donde haga falta, ¿no? Y la otra pilar que vamos a utilizar para mantener todo el trabajo que hemos hecho durante 4 años y antes toda la comunidad científica es la Global Fire Partnership. Entonces, después habrá una charla por la tarde que la debería dar Jesús Rodrigo, pero la daré yo finalmente. En el proyecto Firelinks, lo que nos dimos cuenta en los últimos 20 años es que los científicos sabemos una serie de cosas, pero no llega a la sociedad, ¿no? Y la sociedad también sabe una serie de cosas que nos interesan a los científicos. Y luego hay pastores, agricultores, bomberos forestales, usuarios del territorio, senderistas, gente que vive en las zonas rurales o que las visita, ¿no? Y tendríamos que intentar tener una gobernanza sobre esas zonas forestales en las que todos pudiésemos hablar, ¿no? Obviamente hay gente más experta, pero la opinión de toda la sociedad es importante. Entonces, desarrollamos el proyecto con la idea de tener 5 grupos. Uno estudia, nos reunimos para hablar sobre la relación entre el fuego y su dinámica. Ahí hay mucha gente que son físicos, ingenieros, que nos explican, por ejemplo, cómo una masa forestal quema mejor o más rápido que otra, ¿no? Incluso podemos construir masas forestales que puedan generar incendios de menos intensidad, ¿no? Después tenemos otro grupo que se dedica al fuego y los suelos. Es que ha mencionado aquí que muchos edafólogos ven el fuego como un factor de formación del suelo. Es natural y parte de los suelos se forman aportando carbones. El carbón es una forma de materia orgánica recalcitrante que cuesta mucho descomponerse y se acumula. Por eso lo decía lo del CO2.
de que a la larga plazo fija. Otro grupo está dedicado al agua y los incendios, otro a las formas de vida, a la biota y el fuego. Y el quinto, que es para mí más importante, en el que hemos trabajado mucho más, está dedicado a la relación entre el fuego con la sociedad. Entonces hemos hecho reuniones en distintas partes de Europa. La Pau Costa Foundation ha tenido un papel importante. De hecho, la chair del grupo era hasta hace poco una compañera de la Pau Costa Foundation, que es una fundación catalana que se inició a partir de un incendio forestal, donde hubo 4 bomberos forestales que desgraciadamente fallecieron, atrapados. Tal vez el grupo más bien preparado, con más experiencia, mejor formado, también se vio envuelto en un incendio imposible de controlar, ¿no? De eso lo hablaremos después cuando suban a la mesa Marc Castellnou y Ferran Dalmau, porque estamos, José Manuel lo ha indicado, ¿no? Estamos entrando en fuegos que no podemos pararlos en los medios que tenemos hoy, ¿no? Entonces, ahí lo que hemos hecho es reuniones en distintos países. Por ejemplo, una de las últimas fue en Turquía, y una de las cosas que hicimos fue ir a hacer una quema prescrita. Cuando hemos iniciado las charlas, yo he puesto unas imágenes ahí que había un fuego y veíais que la gente estaba quemando, ¿vale? Entonces, se quemaba porque los bomberos decidieron que había que quemar esa zona. Y nosotros aprovechamos para ver cómo se hacía el fuego. A mí me pareció que había pocas medidas de seguridad en aquel fuego. Los bomberos parece que allí queman continuamente para que se recupere Pinus brutia, una explotación maderera, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es eso. Y después hay una faceta dedicada a la divulgación. Lo que haremos mañana en Toràs es eso. Es decir, nosotros, los que estamos interesados, los que hemos estudiado un poquito más años, las empresas, ¿no? Aquí está Ferran Dalmau, que tiene una empresa que ha desarrollado sistemas para protección contra los incendios, un bombero forestal, ahora subirá Marc Castellnou, investigadores, profesores como José Manuel Moreno, y nos queremos reunir con los alcaldes, con la población de la zona, y que nos digan qué opinión tienen, ¿no? En alguno de mis estudios, y esto no lo publiqué nunca, porque no sé cómo afrontarlo para explicarlo. En la Canal de Navarrés hice un estudio en los colegios y cogí grupos de distintas edades y hice entrevistas, ¿no? Y preguntándoles sobre lo que entendían ellos que era un incendio, el papel del fuego en los ecosistemas. Bueno, preguntas muy sencillitas, a veces eran sí o no, ¿no? Porque así es más fácil de tratar los datos. Mira, el 95% de los mayores de 70 años entendían que el fuego es parte del ecosistema y que es normal que haya incendios, ¿vale? Y el 100% de los estudiantes menores de 18 decían que el fuego era malo, que no tenía que existir. Eso es un síntoma de que cuando se estudia en los colegios, es que la visión que les damos, seguramente aquí los estudiantes más jóvenes, sois de segundo curso, la mayoría, ¿no? Para vosotros el fuego es algo que teníamos que quitar de los ecosistemas, ¿no? ¿A que sí? ¿A que esa es la visión? En cambio, cuando habéis escuchado a José Manuel, el conocimiento científico, la aplicación del método científico nos dice que el fuego tiene que estar ahí, tenemos que manejarlo, ¿eh? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, una actividad de Faralinks fue hace un mes aquí en Valencia, dimos unas charlas aquí, los investigadores que vinieron de distintos países, y después nos fuimos un día a la Vall d'Ebo a ver el incendio con la gente del pueblo de la Vall d'Ebo. La alcaldesa no pudo venir, sabéis que es una alcaldesa que se hizo muy famosa porque pidió ayuda enseguida después del incendio, pero vinieron mucha gente del pueblo. Comimos allí, hablamos con la gente de un pueblecito muy pequeño, y después el día siguiente, domingo, eso fue sábado, el domingo nos fuimos a ver el incendio de Pinet, con 4 años después del incendio, y hicimos una ruta caminando y casi no podíamos caminar de la cantidad de vegetación que hay. La vegetación ha cambiado, pero el alcornocal se ha recuperado muy bien, se ha extraído parte del pino, hablamos de las medidas que se tomaron para controlar la erosión, bueno, intentando hacer que lleguen los conocimientos científicos de la gente. Esa es la tarea que tenemos en Faralinks. Termina dentro de menos de un año y después queríamos continuarlo con esto, pero para eso necesitaremos también la ayuda de todos vosotros, porque al final va destinado a eso. Vale. Muchas gracias. So the objective also of the Global Fire Partnership is to work especially on this awareness raising, that the other issues on the really research related issues are
are most likely, but we still need to develop this among the people that will be active within the partnership. But my idea now is to focus especially on awareness raising of fire in the society, or relation to the citizens and policymakers. Sí, José Manuel, pásale por favor el micrófono. Voy a contar una anécdota que realmente refleja muy bien el hecho de que la gente sepa lo que tiene a su alrededor, es decir, que conozca sus ecosistemas. Allá a finales de los 90 había un congreso en Ciudad del Cabo y íbamos de todas las zonas mediterráneas y en el aeropuerto pues coincidí con dos personas. Una de ellas, por lo menos, quizás sea la persona más citada en temas de fuegos. Y el otro, pues no, se quedaba. Y cogimos los tres juntos un taxi. Entonces, la taxista nos preguntó, ¿y qué vienen? Y entonces ellos venían de California, yo venía de España, no sé qué. Y empezó a hablarnos, ya no sabía quiénes éramos, no le dijimos quiénes éramos. Como si fuésemos turistas, le dimos la dirección al hotel. Entonces la señora pues empezó a contarnos las bondades de Sudáfrica y de su vegetación y del fynbos y de que en fynbos había que quemarlo. Y ya conforme empezamos a oírla, los tres nos miramos y decía, esta señora nos va a dar una lección de cómo hay que manejar con fuego el fynbos. Y exactamente eso fue lo que hizo. Es decir, la taxista nos dio una lección para que entendiésemos el fynbos. Bueno, este es el asunto social. O sea, hay que ir mucho más lejos en educación, en formación, en psicología. La gente pierde su territorio, ese territorio no lo va a volver a ver como era. Hay que acostumbrar a la gente porque eso es una pérdida muy importante, ¿no? Y por desgracia, en España no hemos desarrollado toda la parte, o muy poco, la parte sociológica, en fin, la complejidad de la sociología que interviene, ¿no? Desde luego, hasta que por lo menos lleguemos a que cuando alguien aterriza y el taxista le dé la vara y le diga, mire usted, ve usted qué bonito bosque tenemos ahí con el palmito, pero no se preocupe que al palmito no le viene mal que de vez en cuando le metamos una chispa, ¿no? Nos queda mucho para llegar a eso, pero hay que ponerse manos a la obra porque no tiene sentido que no tengamos a nuestra población ya educada en todo lo que sabemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenéis una pregunta más? Sí. Ahí. Hay dos preguntas. Perdón. Sí, buenos días. Yo querría hacer una pregunta al profesor José Manuel Moreno. En su intervención ha dicho que urge actuar sobre los paisajes y eliminar combustible haciéndolos más resistentes al fuego. Ha dicho además otra frase que me ha impactado mucho, que me ha gustado, que es que hay que empoderar a la sociedad civil. Ahora está comentando que habría que educar a la gente joven. Y bueno, yo oyéndole pensaba, digo, bueno, ojalá que el año que viene todos los colegios de España, igual que organizan un día del árbol, organicen un día viendo una quema controlada. Sería algo maravilloso. Y otro día del árbol viendo cómo se tala un árbol y se aprovecha su madera. Quizás sería una buenísima manera de educar a la gente joven y a las futuras generaciones. Pero usted nos ha urgido, ha presentado unos datos según la evolución del clima, el índice de Canadá, que podemos tener este rango, que usted nos ha atrevido a dar previsiones del futuro, no ha querido mojarse en ese aspecto, pero se avecina una debacle, ¿no? El futuro es dantesco. Sea como sea la evolución del clima y el cambio climático, el futuro se presenta muy mal. Y yo en mi corta experiencia veo que las autoridades siempre actúan muy lento en los problemas graves. Siempre hay una inercia a no hacer nada o a seguir haciendo lo que ya se está haciendo. Entonces mi pregunta es, ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos anónimos? No sé, el ejemplo de la taxista en Ciudad del Cabo es muy bueno, ¿no? Cada uno en nuestro entorno podemos concienciar a los que tenemos alrededor.
pero quizá no sea suficiente, quizá lleguemos tarde y perdamos esos paisajes que usted dice, y es verdad que ya no vamos a volver a tener como eran. ¿Qué más se puede hacer? Es decir, aquí somos un grupo numeroso de gente que seguramente estamos interesados en este tema y nos preocupa, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? ¿Podría concretar un poco más esas acciones? Gracias. Bueno, mientras llegan los micros, digo, Pepe Serra estará esta tarde, quien pregunta. Muy bien, estará Pepe. esta tarde también en la charla. Muchas gracias. Bueno, algunos hacemos lo que podemos. Yo el 25 de agosto había vuelto de Canarias el día 24. Mi hija vive en Tenerife. Y el día 25 por la mañana, a las 9 de la mañana, estaba con el secretario de Estado de Medio Ambiente dándole la vara y contándole, es decir, iba allí con 4 páginas de qué hacer, ¿no? Y uno de los puntos más importantes que insistí es en lo que estoy diciendo, es decir, la población no puede esperar que todo venga de arriba, cada uno se tiene que empoderar. Y yo veía un poco en los incendios de este verano cómo la gente salía en la televisión y se echaba las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo me ha podido ocurrir esto? Pues hoy, si usted hubiese preguntado a cualquiera de los muchos expertos que hay por aquí, le hubiese dicho, tenga usted por seguro que le va a ocurrir esto, ¿no? Es decir, no estaban preparados, ¿no? Bueno, cada vez menos, pero todavía se ven gente muy voluntariosa que va a apagar los incendios en chanclas y en camiseta. Bueno, es que mejor no, o sea, eso es un peligro tremendo. Es decir, eso quiere decir que no hay información básica, ¿no? Entonces yo creo que hay que insistir a todos los niveles, pero desde luego el mensaje que hay que pasar es, oiga, entérese usted de lo suyo, defiéndase a usted mismo. Es decir, no solo espere. Si te metes en la idea de que... Es decir, imagínate que tienes una casa y que has construido una casa de madera y que tienes alrededor todo el mundo, que te tiene ahí un montón de pasto que se te va a ir tu casa. Tú mismo dirías, esto no puede ser. Yo voy a mis vecinos y digo, oiga, quítame esta paja de aquí, que si no esto se me va a quemar. Es que es eso lo que tenemos que hacer. Nos tenemos desde abajo, al margen de exigir todo lo exigible, que hay que hacerlo, pero la gente tiene que concienciarse y tomar posición de lo que le puede ocurrir a él. Y por tanto empezar a actuar, empezar a demandarlo a todos los niveles, ¿no? Desde los ayuntamientos, claro, esto varía, ¿no? Si te vas a un ayuntamiento de Castilla-La Mancha, in the middle of nowhere, rodeado de vides, pues no tienes ningún problema. Entonces allí no te va a pasar nada. Pero si te vas a cualquiera de las sierras, allí vas a tener un problema. Y entonces es ahí donde tienes que empezar a actuar. Hay que detectar los puntos críticos y la gente tiene que preocuparse de sí misma, y ese empoderamiento, las administraciones pueden hacer varias cosas, y es facilitar, utilizar la biomasa, como sea. Y para eso pueden dar ayudas. O sea, quémese esa biomasa, ténganse las cuadrillas que se dedican a apagar incendios, ténganse para, digamos, deshacerse del resto de la biomasa. Yo voy a hablar con ejemplos que se entienden muy bien. En San Diego, en California, yo tenía a mi disposición cuadrillas no doy la idea para aquí, pero bueno, porque allí son muy duros el mundo de Andorra-Sagón, pero vamos, a los presos malos, muy malos, que llevaban años en la cárcel, les dejaban los 2 últimos años de penal, podían redimir por un año trabajado, un año trabajado le redimía 2 de condena, en lo que llamaban conservation camps. Y no eran sino cuadrillas muy bien entrenadas, perfectamente entrenadas, que las tenían para, primero, apagar, gestionar el fuego cuando ocurría, y después, durante el invierno, estaban haciendo todo tipo de labores. Yo trabajaba en una propiedad de la universidad, a mí me ayudaban a hacer mis experimentos, pero ayudaban a los pueblos, además, es decir, a limpiar los terrenos, las casas, etcétera. Es decir, todas esas tareas, digamos, que se pueden hacer para eliminar ese combustible que tienes alrededor, y si no lo puedes, hay que empoderar a la gente que más prescritas, ¿no? Podemos formar. O sea, se puede formar. No es ya el paisano que va y mete yesca donde... No, entrenémosle. O sea, vayamos mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que
el paradigma hay que darle la vuelta y desde luego más que top-down, que también tiene que ser bottom-up, es decir, que todo el mundo demande, oiga, en mi pueblo, mire usted, aquí tenemos un problema, usted tiene que hacer algo, pero mientras tanto nosotros vamos a pedir fondos para hacer esto, vamos a movilizarnos para hacer esto, vamos a hacer campaña, vamos a sacar a los chicos y en vez de recolectar las colillas, que también, oye, vamos a cortar, vamos a decir, realmente meterte en la idea de que tienes un problema y lo tienes tú. O sea, y si no te ayudas a ti mismo, los demás lo mismo te ayudan, pero empieza ayudando a ti mismo. Yo creo que hay que darle la vuelta a esa como elemento fundamental de la situación a la que vamos, que va a ser muy difícil. Obviamente hay que hacer cambios estructurales a gran escala, porque si tú tienes grandes zonas forestales, pues aquello no va a haber manera de pararlo una vez que se tire. Pero bueno, por lo menos proteger digamos, determinado tipo de zonas, ¿no? Obviamente, un ciudadano no puede actuar a ese nivel. Eso son las administraciones que tienen que planificar el territorio de otra manera. Es decir, hay multitud de formas. Pero cada uno podemos hacer algo por nosotros mismos y eso es lo que tenemos que realmente imbuirnos y a partir de ahí exigir. Bueno, a mí me ha llamado la atención lo que ha dicho Saskia antes, que el fuego puede ser útil y puede ser necesario en algunos aspectos. Pero mi pregunta es hasta qué punto esto es así, porque el fuego controlado es necesario, pero demasiado puede suponer un problema. Cuando hablas de fuego controlado, lo que quiere decir son quemas prescritas, que quemamos porque hemos decidido que en lugar de desbrozar, o sea, imagínate, es que yo conozco al estudiante, sé dónde viene, entonces para mí es más fácil contestarle. Imagínate que en tu pueblo que hay zonas periurbanas, que son solares abandonados, que compró un constructor y nunca los construyó, llevan 20 años abandonados y hay una gran cantidad de hierbas, ¿no? Y eso se puede quemar en verano, un día de poniente con altas temperaturas y viento, y puede quemar las casas. Bueno, la cuestión es que lo tienen que hacer profesionales y tienen que quemar esa vegetación para que no se queme en invierno, en verano. También se podría desbrozar, pero es más caro, ¿vale? Y el fuego es parte del ecosistema, la vegetación está adaptada. Entonces, y también nos pueden servir las quemas prescritas para crear discontinuidades, crear diversidad y poder manejarlo mejor. Pero de todas formas, el que sabe de eso está aquí, se llama Marc Castellnou y también el compañero Fernando Almau. Entonces, cualquier explicación mía quedará por debajo de sus explicaciones seguro.